Decimos Cristo, gloria a ti, Santo de Israel. Amén. Bendito seas. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Y los días jueves, a partir de las 5 de la tarde, ya hemos reactivado. Sí, estamos ahí entrando en el engranaje de comenzar nuevamente los estudios bíblicos, ¿sí? Así que todo aquel que quiera participar está invitado. Quizás no van a entender mucho el tema que estamos tratando, pero es un tema muy actual, ¿sí? Que son las 70 semanas de Daniel. Y justo en la semana habíamos estado hablando acerca del acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás, acuerdo que se terminó de violar en esta mañana, creo, hace un par de horas, porque el grupo terrorista Hamás nuevamente atacó en 3 lugares a, creo que eran militares israelíes, las Fuerzas Armadas de Israel. Así que no sé si en la noche o mañana quizás salgan las noticias. Pero Israel no violó el acuerdo. El que empezó a violar el acuerdo fue el grupo terrorista, ¿sí? Que salieron de los túneles armados nuevamente. Es hacer pactos con el diablo, eso, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablábamos de la estatua de Nabucodonosor, sabíamos que para el último tiempo los pies de la estatua, que es barro y bronce, habla de alianzas débiles que hay, ¿sí? Alianzas débiles que van a haber, en parte fuertes, en parte frágiles, se van a quebrar. Y bueno, así que orando y perseverando, hermano, porque desde que empezaron las cosas, ¿sí? Después de la pandemia, las desolaciones van a continuar, ¿sí? Guerras, rumores de guerra, todos lo sabemos, el cambio climático, todo lo que está pasando. Así que estemos prontos, decía tu hermana, estate pronto como iglesia de Jesucristo, como la novia de Cristo. Porque te vas a casar con honra. Amén. ¿Sí? Te vas a casar con honra, no con deshonra. Te vas a casar con honra porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Amén. Y la iglesia se va a casar con Él. ¿Usted se va a casar o no se va a casar con Cristo? Amén. Amén, gloria a Jesús, sí Señor. Bueno, para eso hay que entregarle el corazón a Jesús, confesarlo como el Señor y Salvador personal, para que Él anote nuestro nombre en el libro de la vida, bautizarnos en agua, ¿sí? Puede ser en la playa, en un río, en una piscina, como mandó Jesús. Jesús mandó, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a algunas criaturas. A todas. A todo creación. Al bailarín no. Al bailarín sí. Al futbolista no. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. También dijo Jesús, vayan y ¿qué más? Sanen enfermos y liberten a los oprimidos por el diablo. Amén. Y eso mismo hizo Jesús, porque el Espíritu del Señor estaba con Él. Y usted como iglesia de Jesucristo, ¿el Espíritu de quién tiene? Espíritu Santo. Claro, y era el Espíritu de quién? Del Señor. Amén. Diga, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar a los perdidos, a sanar enfermos y a libertar a los cautivos. Amén. Y a decirle a todos que hay esperanza. Predicar el año agradable del Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, aún la dispensación de la gracia. El jueves hablábamos de las dispensaciones. Estamos ahora en la dispensación de la gracia, que es, somos salvos a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Yo soy salva no por mis obras. Ese es el error que tienen algunos, que piensan que cuanto más obras sociales hagan o se tienen que andar portando, no es que usted tiene que portarse mal, no, porque la gracia no es libertinaje, es libertad.
¿sí? Pero a veces cometemos errores, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos salvos por nuestras obras, por lo bien que nos portamos o por cuánta ayuda social damos. Nosotros somos salvos a través de la sangre de Jesús vertida en la cruz, que nos limpia hoy de todo pecado. Y que a través de esa sangre nos hemos reconciliado con Dios Padre. Amén. Y hemos aceptado que Jesús pague el precio por nuestros pecados. Amén. El Señor se llevó todos nuestros pecados en la cruz, en el madero, hizo un paquete con nuestra vida pasada, la tiró al fondo del mar, nunca más vuelve a acordarse. Y cuando nosotros fallamos y erramos, tenemos que ir corriendo al trono de qué, Esther. ¿A dónde vamos? Al trono de qué? De misericordia, amén, para alcanzar oportuno socorro. Mientras hay vida hay esperanza. Yo siempre digo, mientras hay vida hay esperanza. Tristemente en este país, en esta semana pasada, salió aprobada la ley de eutanasia. Yo he pasado por muchas cosas en mis jóvenes, 15 años al revés. Y sí, al revés, vamos a decirlo al revés. Y cuando hemos tenido enfermos terminales, hemos estado a su lado hasta el último aliento de vida. Y los que fueron de Jesús siempre partieron en paz. Estos días cuando se aprobó la ley de eutanasia, que es, pueden maquillarla como quieran, pero es un suicidio asistido. Y si cada uno de nosotros damos nuestra aprobación legal para que si estamos pasando un proceso terminal nos quiten la vida, es como que la quitáramos nosotros mismos. Es como que yo me ponga un revólver y me mate, es lo mismo que yo firme un papel y diga, bueno, cuando yo pase determinado, si me pasa esto, usted puede matarme. Porque eso hizo Saúl, el rey Saúl. Eso hizo el rey Saúl. Y los Saúl y los Judas se quitan la vida. Pero los que amamos a Dios, perseveramos en la vida hasta el fin. Asesórese, porque hoy en día en este país cambian las leyes a cada rato, ¿no? Pero esta ley salió aprobada, no va a traer muy buenos augurios espiritualmente para Uruguay, pero hay una iglesia que ora, amén, y una iglesia que tiene que abrir su boca y decirle a cada uno que hay respuesta en Jesús, que hay esperanza en Jesús. No importa lo que estés viviendo o sufriendo, hay esperanza siempre en Jesús, en Jesucristo. Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Jesús, yo como digo, Dios es el que da la vida, Él solo la puede quitar. El hombre se pone en lugar de Dios queriendo quitar vidas, pero el mandamiento es bien claro, no matarás. No te matarás a ti, no matarás a otros. Y bueno, tristemente es lo que ha pasado ahora, pero ya está aprobado eso. Así que como iglesia, la responsabilidad, acompañar al que está mal y orar. ¿Sí? Porque siempre hay esperanza en Jesús. Yo he visto personas enfermos, desahuciados por la ciencia, que la ciencia decía, tienen horas de vida. He visto a Dios hacer milagros extraordinarios. Y hoy gozan de buena salud. ¿Sí? Y bueno, podría contarles de algunas cosas, pero vamos a hablar un poco después de la sanidad. Y me acordaba en esta semana, cuando se aprobó eso, de los hijos de Dios cuando pasan por enfermedades terminales. Y uno de esos fue mi esposo, que era pastor evangelista. Él tuvo cáncer de páncreas con metástasis hepática e implantes peritoneales. Y estuvo 10 días internado en el oncología viejo, ¿no? Antes de esos 10 días internado, antes de morir, tuvo todo un proceso de meses con quimioterapia y bueno, con diferentes oncólogos. Pero sabe que él falleció un lunes, el domingo en la noche que estaba tomando la Santa Cena en oncología, levantaba los brazos y decía, qué hermoso es estar cerca de la salvación, de la vida eterna. Y en su proceso de estar internado ahí, mire lo que es Dios, las cosas que me hacía acordar Dios. Yo no digo que él no sintiera dolor o sintiera, ¿verdad? Pero él tenía su fe intacta en el Señor siempre.
Y los médicos, las enfermeras le traían una pastillita chiquita, ¿de acuerdo? En cada turno le traían una pastillita. Y yo estaba ahí y él agarraba y la ponía en la boca y después, cuando se iban, se la sacaba. Y me decía, toma esto y tiralo, guardalo porque con esto me quieren dormir. Y no tomaba nada. Y yo no sabía a veces si decirle a los médicos, no, pero yo veía que estaba tranquilo, que él dormía, que estaba bien. Pero no quería que le dieran absolutamente nada, fuera del suero que le pasaba, ni otra analgesia quizás, ¿no? Por intravenoso. Pero una pastillita que no sé cuál era, él la rechazaba constantemente. Ellos nunca se enteraron. Al fin y al cabo él se la sacaba y me la daba a mí. Y yo agarraba y la ponía en un papel ahí, bueno. Porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando tenemos el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y la hija de Dios disfruta de verdadera paz. Diga conmigo, paz. Para con Dios, con uno mismo y para los demás. Y Él partió en paz. Y he visto hijos de Dios partir en paz. Y he visto otros que quizás no eran hijos de Dios, pero me han llamado las familias cuando han estado internados en CTI, a punto de partir de este mundo, como Walter, y he entrado a CTI, he orado y han partido en paz. Los médicos y los enfermeros dicen, no, pero no le escucha, porque mire que está en coma, está en las últimas. Y yo agarrar las manos, y me acuerdo ahora específicamente de Walter, en el nombre de Jesús, y empezar a orar por él, un hombre muy anciano, sufría de EPOC ya, tenía enfisema pulmonar ya, ¿no? Muy grave, y después de decirle que aceptara a Jesús, después de orar por él, preguntarle si me escuchó, con todos esos aparatos que tenía, que si me escuchó me apretara la mano y apretarme la mano. Y sé que cuando yo vaya al cielo, son esas almas arrebatadas en último momento. Y a veces le digo a la familia, si quieren ver a Walter, la otra vez le decía a la esposa, si querés ver a Walter, vas a tener que aceptar a Jesús. Porque Dios da verdaderas respuestas a nuestras interrogantes. En los estados de gobierno rápidamente quieren sacarse a varios de encima. Algunos ni nacen, no los dejan ni nacer. Y a otros generan mucho gasto, parece. Pero usted como hija, hijo de Dios, sea acompañante de aquellos que pasan por determinadas situaciones. Amén. Y proclame la verdad. Proclame la verdad. Vamos a abrir la Biblia en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14. El apóstol Pablo, un hombre que no le faltaba nada, que era fariseo de ley, que perseguía a los cristianos. Pablo da su testimonio. Cuando usted lee las cartas, se ve lo que era Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Sí? Pasó de ser Saulo de Tarso, de perseguir cristianos y ordenar que se mataran cristianos, porque era celoso de la ley, y era fariseo, como decía él, fariseo de ley, y creía que los cristianos eran una secta. Un día, además tenía la carta de los principales sacerdotes para poder apresar cristianos. Un día iba hacia Damasco, iba en su caballo hacia Damasco con su comitiva a matar un par de cristianos por allá. Pero dice que en eso que iba en el caballo, aparece una luz, un resplandor potente, y cae del caballo.
y ahí en el polvo de la tierra puede visualizar una silueta y dice: Señor, Señor, ¿quién eres? Y ahí se le presenta a Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí tiene un encuentro con Jesucristo, Pablo, y su vida fue totalmente cambiada y transformada por el poder de Dios. Queda 3 días ciego, después Dios manda a Ananías que ore por un discípulo, que ore por Saulo, y se caen las escamas de sus ojos y Dios le devuelve la vista. Y Pablo tiene un encuentro tan grande con el Señor Jesucristo que dedica su vida a predicar el Evangelio. Dedica su vida a hablar de este Jesús que transforma las vidas. Estuvo en la iglesia de Antioquía, que es la primera iglesia, y lo mandaron como misionero con Bernabé, otras veces con Silas, a predicar de Jesús. Y Pablo, lleno del Espíritu de Dios, no solo le hablaba a los judíos y a los griegos, sino que también Dios lo usaba a Pablo grandemente para liberar a los cautivos y para sanar a los enfermos. Tenía los dones de evangelista, ¿sí? Un evangelista convoca las almas, sana, liberta, tiene el don de milagros. Y dice que estaba en el capítulo 14, dice que Pablo y Bernabé estaban en Iconio, pero en el versículo 8, después nos dice ahí, Pablo es apedreado en Listra. Pero vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 9. Dice que mientras Pablo predicaba allí en Listra, bueno, voy a leer el 8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua ticaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y bueno, después usted sabe que ahí todos pensaban que era Pablo, pero no era Pablo específicamente, era el poder que actuaba en Pablo. Como cantábamos ahora, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero que no era Pedro, sino que era el Espíritu que moraba en Pedro. ¿Y cuál era el Espíritu que moraba en Pedro? El Espíritu de Jesús de Nazaret. Y ese Espíritu de Jesús de Nazaret también habitaba en la vida del apóstol Pablo. Y parece que ahí en Listra él se puso a predicar el mensaje del Evangelio. Que la gente abriera el corazón, que aceptara a Jesucristo en su vida, ¿sí? Jesús es el mejor amigo que podemos tener. Jesús es el mejor compañero, el mejor confidente. Aleluya. Jesús es el libertador. Jesús es el sanador. Jesús es el camino al Padre. El mundo ofrece muchos caminos hoy en día y la gente está confundida porque todo el mundo dice: no, pero mirá, vení por este lado, por este camino, que acá vas a encontrar a Dios. Y otro dice: no, haz esta otra cosa que acá vas a encontrar a Dios. Los mormones tienen su forma supuesta de encontrar a Dios. Los testigos de Jehová tienen su forma. Los católicos, ¿sí? Los budistas, todos tienen su forma, pero hay una sola forma para encontrar a Dios. Hay una sola forma para llegar a Dios Padre, y es a través de Jesucristo. Jesucristo, Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los judíos, cuando lo escucharon, sabían perfectamente de lo que Jesús hablaba, porque en el tabernáculo de reunión, la entrada al tabernáculo, aleluya, se llamaba, aleluya, no solo para entrar al tabernáculo, sino para entrar a los atrios, al lugar santo y al lugar santísimo, estaban estos tres: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo primero que encontraban los judíos cuando iban era el camino. Entonces, cuando Jesús dijo que Él era el camino, todos sabían de lo que Jesús hablaba.
porque se acordaban cuando Moisés, allá en el desierto, hicieron el tabernáculo de reunión, la entrada del tabernáculo se llamaba el camino. Y Jesús es el único camino. Aceptar a Cristo es llegar a la presencia de Dios. Usted no va a llegar por un vecino, no va a llegar ni por Smith, ni por otros. Usted va a llegar por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Y Pablo estaba anunciando el Evangelio, que renunciaran a los dioses paganos, que renunciaran a las imágenes de yeso, de madera, de cartón. Como dicen los salmos, los hombres se postran y hacen reverencia en estatuas de yeso que tienen pies y no caminan. Los hombres lo tienen que llevar a los hombros. Tienen boca, no habla, tienen manos, no la mueven. Pero Jesucristo murió, resucitó el tercer día y está vivo delante de la presencia de Dios Padre, orando todos los días. Dice la palabra en Hebreos que Él está intercediendo todos los días ante el Padre para que tu ánimo y mi ánimo no decaiga. Porque con las cosas que uno ve en el mundo, mire que ya el ánimo a veces no es el mejor. Pero gracias a Dios que tenemos el gozo de la salvación. Y Pablo estaba enseñando. No sé cómo se llamaba este hombre. La Biblia no relata cómo se llamaba este varón. Solo dice que había un varón en Listra que estaba escuchando a Pablo. Y parece que lo estaba escuchando con mucha atención todo lo que Pablo decía. Y si estaba escuchando con atención era porque el Espíritu Santo estaba abriendo el corazón de ese varón para que recibiera esta salvación tan grande. Y dice que Pablo como predicador se dio cuenta que Pablo iba a la derecha y el hombre no iba hacia la derecha mirándolo. Pablo iba hacia la izquierda y el hombre lo iba mirando hacia la izquierda. Pablo iba para atrás y el hombre se estiraba para ver. No era que él quería ver solo quién era Pablo. Él estaba atento al mensaje que Pablo llevaba. Al poder que Pablo llevaba. Y era el poder de Jesucristo, el sanador. Y este hombre dice que desde nacimiento estaba imposibilitado de sus pies. Pero un milagro creativo aconteció, porque este hombre tenía fe para ser sanado. Diga conmigo, fe para ser sanado. ¿Sabe que hay varias medidas de fe? Y hay diversas formas de fe. Usted puede tener fe para ser salvo, y va a ser salvo, pero no tiene fe para ser sanado. Yo de eso me doy cuenta, miren, hay hermanos que acá recibieron, bueno, en estos 19 años mucho, pero hay hermanos que cuando han venido a la iglesia, me acuerdo de una hermana con problemas renales, oramos por ella y a los días expulsó todos los cálculos, creo que eran como 15 cálculos. Y un milagro tremendo. Y después por las luchas familiares o las luchas matrimoniales, solo aparece cuando viene alguien de visita. Pero cuando ha venido gente de visita, no se ha sanado, ni liberado, ni se ha redimido su alma de toda angustia. Pero cuando hemos estado pocos acá, humildemente, orando, Dios ha hecho milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante, sí, la fe del que ora. Pero si el que ora sabe los dones que tiene, sanidad, liberación, restauración, milagros, el otro que tiene que tener fe es el que recibe la oración. No solo es importante la fe del que va a orar, sino, diga conmigo, la fe del que recibe. ¿No? Porque acá dice que nosotros los predicadores nos damos cuenta cuando alguien está atento a lo que Dios quiere decir, cuando alguien está hambriento
de lo que Dios quiere decir, nosotros desde aquí podemos visualizar a quienes Dios va a hacerle un milagro y a quienes Dios le va a retener todavía el milagro. Podemos ver quienes tienen fe en el Señor para ser sanados y quienes van a seguir cautivos y oprimidos. Porque nosotros solo somos un vaso receptor del Espíritu de Dios y a través de los dones que Dios nos da, nosotros lo ponemos al servicio del pueblo. Pero el pueblo, que es el que está recibiendo, tiene que tener fe también en los receptores enviados por Dios. Amén. ¿Entendés lo que le dije? Amén. Amén. Tiene que tener fe en los receptores enviados por Dios. ¿Usted va al médico? Sí. ¿Cuántos médicos tienen? Más o menos de cabecera, digamos. Cabecera tendría que ser uno solo, pero ¿cuántos especialistas los atienden? 1. 5. Sí, 5. 1. Pero algunos tenemos más que uno. Que el gastro, en mi caso el otorrino, que siempre está controlando para que yo cante bien. Pobre, lo estoy defraudando porque no estoy cantando. No caliento las cuerdas vocales, lo defraudo, pobre. Pero vamos a suponer que usted tiene 4 médicos. Y de los 4 médicos hay uno que siempre le va a inspirar más confianza que otro, ¿sí o no? Sí. Y además no me digan que no, porque yo sé que se han quejado de varios médicos. ¿No hay uno que le inspira más confianza que otro? Eso pasa también con aquellos que transmiten el mensaje del Evangelio. Hay algunos que usted dice, no, si viene fulano, a mí que no me ore, no me imponga la mano, yo salgo corriendo. Que no me anden sacando bastón ni nada. Pero hay otros que usted no es necesario ni que hagan el llamado. Usted siente la paz y la confianza y usted es la primera o el primero de correr hacia el altar. Quiero que oren por mí. Yo sé que si fulana ora, yo sé que si fulano ora, algo va a pasar. Y Pablo, en este pasaje, la palabra nos deja la enseñanza de que sí es importante la fe del vaso receptor que es usado por Dios, como lo fue Pablo. Era importante la fe de Pablo. Pablo estaba predicando enérgicamente ahí en Listra y iba con demostración del poder de Dios. Pero no sé cuántos enfermos habían allí en ese lugar, pero Pablo solo vio a uno con la posibilidad de ser sanado. Y ese hombre recibió su milagro. Amén. Debe pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener fe para ser sanado. Tener fe para ser sanado. Tener fe para ser libertado. Jesús, yo creo que tú eres Jesús el sanador. Yo creo que, como dice Isaías 53, que tú llevaste nuestras enfermedades y dolencia en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos curados. Porque es importante la fe que cada uno de ustedes tenga en su búsqueda de Dios para que el milagro acontezca. Diga, yo le voy a pedir al Señor que aumente mi medida de fe en el área de la sanidad. Mira, hermano, si no fuera por eso, yo soy una de que quizás ya no podría ni estar parada acá. Pero yo creo en que Jesucristo es el sanador. Una vez había una señora que venía de Piedras Blancas y tenía un trasplante de riñón y le habían puesto el riñón de un hombre, así que le sobresalía un poquito más, era diferente. Y tenía los 2 riñones de ella que no funcionaban y tenía un riñón trasplantado de un varón. Le seguían haciendo diálisis. Usted no sabe cómo tenía esos brazos, ¿sí? Llenos de bultos, ¿sí? Porque se hacen como, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo?
Una fístula. La fístula, bueno. Y eran como unas pelotas los brazos ya. Y vino a la iglesia. Y justo fue un culto de sanidad y oramos por ella. Y al rato que se oró pidió para ir al baño. Y empezó a orinar. Gladys se llama. Y al tiempo va al nefrólogo y le hacen ecografía por este caso de que estaba tenía programado, porque ella habló con el médico de que había empezado a orinar, entonces el médico mandó a hacerle una ecografía y otros análisis. Y me acuerdo que yo estaba sentada ahí con ella donde está Ana María y le dije, mira Gladys, yo lo que pienso es que no solo quizás el riñón trasplantado empezó a funcionar, sino que creo que tus propios riñones están empezando a funcionar. Y me acuerdo que ella me miró un poco incrédula y me dice, pero pastora, me trasplantaron y me pusieron este riñón de varón porque mis riñones no funcionaban. Digo, sí, pero yo creo que para Dios no hay nada imposible. A la semana fue, se hizo los análisis, cuando volvió me trajo todo el informe. ¿Sabe que el riñón derecho y el riñón izquierdo de ella, la mitad de cada uno de esos riñones habían empezado a funcionar también? No solo estaba funcionando el trasplantado, sino que estaban funcionando la mitad de cada uno de sus riñones biológicos de ella, que tenía ella. Y bueno, porque Dios es el sanador. En los tiempos de Jesús también hubo un varón que estuvo muy enfermo y dice que 4 amigos tuvieron fe para que ese varón fuera sanado. Y dice que fueron allí a la casa donde estaba Jesús, rompieron el techo y hicieron descender a su amigo delante de Jesús. Y ese hombre que estaba paralítico fue sanado. La fe de los amigos para que ese hombre fuera sanado. ¿Cuántos amigos acá han tenido fe para que un amigo suyo sea sanado? Jesús sigue siendo el sanador. Jesús sigue siendo el sanador. Por eso este hombre, el versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Necesitamos fe para ser sanados. La mujer del flujo de sangre, desahuciada por los médicos, dice que gastó todo el dinero que tenía para tratar su enfermedad con los médicos y le iba peor. Pero un día escuchó que Jesús podía hacerle el milagro. Y dice que la mujer pensaba para sí y se repetía a sí mismo, si tan solo yo llegara y tocar el borde de su manto, seré sana. Sería liberada de ese azote. Y se lo repitió tantas veces a sí misma que su fe fue en aumento. Su fe fue en aumento, fue en aumento, fue en aumento. Y cuando Jesús pasaba por ahí, por alguna de las ciudades, imagínense que tanto los leprosos como la mujer del flujo de sangre tenían que estar marginados de la sociedad, porque eran considerados impuros. La verdad que la admiro, y cuando lleguemos al cielo la vamos a conocer, porque cómo hizo ella para abrirse paso entre la multitud, que habrá sido, quizás la escupieron, quizás la patearon, pero ella llegó a su meta
llegó a su propósito y recibió su milagro. Ella decía, si yo tan solo tocar el manto, voy a ser sana. Y dice que la mujer llegó, tocó el manto de Jesús, y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se burlaban ahí, hacían chiste con los discípulos a veces. Le decían, Jesús, hay una multitud, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te está tocando. Y Jesús dijo, no. Alguien me ha tocado y me tocó de una forma distinta, de una forma diferente, dijo Jesucristo, porque yo sentí que poder salió de mí. Y dice que cuando la mujer se vio descubierta, que Jesús estaba preguntando, tímidamente levantó su mano y dijo, yo fui, Señor. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe. Tenga fe en Jesús. Despójese de todo las demás cosas. Ponga su fe y su confianza en Jesucristo. Y cuando va a pasar a que alguien ore por usted o pide oración por alguna necesidad, tenga fe que la respuesta a la oración viene y que la persona que Dios va a usar para orar por su vida, ¿sí?, va a traer respuesta a su necesidad. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y por el monte de intercesión, porque en 19 años se ve que Dios y su fidelidad es tan tangible que a nosotros nos llegan pedidos de oración de todos lados, del exterior, del interior, de aquí, y Dios responde, liberados de adicciones, restaurados, sanados. Hace un año y medio atrás, me acuerdo, uno de los casos, me llama un amigo del interior y me dice, mi sobrino trabaja en UTE, estaban cambiando las columnas y se le cayó la columna encima, las columnas del alumbrado, ¿no? Dice, y se le cayó la columna en la espalda. Le había quebrado no sé cuántas vértebras. Y me pasan los datos y empezamos a orar. Y al tiempo me manda la foto, su sobrino sentado. Y hoy en día su sobrino obviamente camina, fue devuelto a su familia, a su hogar. Esas cosas las hace Jesús. Esas cosas las hace Jesús. Una vez un hermano de la fe del interior me dice, mi hijo recae en drogas y lo hemos llevado a la iglesia y ha estado internado en determinadas comunidades, pero 2 por 3 siempre recae. Dice, te envío el nombre, oren por él. Y al tiempo me manda un mensaje hablándome del hijo firme en la iglesia, sirviendo al Señor, completamente liberado de la adicción de la droga. Hay poder en la oración, amén, pero también hay poder en la fe que pone aquel que pide la oración. Tenga fe para ser sanado, liberado, restaurado, prosperado, salvado. Lo que se le ocurra en Dios. ¿Quiere casarse en Dios? Tenga fe que se va a casar con honra. No me miren así, también pueden pedirle eso al Señor. Dios hace de lo imposible lo posible. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde.